Puede tomar asiento, mi querido hermano y hermana. Bienvenidos. Déjenme platicarles un poquito del pastor Paul. Lo conocí por medio de Dimo y de Cristal, que por cierto no están aquí ahora Dimo y Cristal porque están tristemente en Cancún con el solazo, así que vamos a orar por ellos para que el Señor los consuele. Y yo conocí al pastor Paul por medio de Dimo y de Cristal y me di cuenta inmediatamente por qué lo quieren tanto. Ustedes lo van a conocer. Es un joven muy sencillo, aparte de que es un joven muy apuesto, es un joven muy sencillo, muy humilde, pero sobre todo es un siervo de Dios. Es predicador, pastorea una iglesia, es músico, y la música cristiana vino a conectar entonces al pastor Paul con el grupo de alabanza. Entonces se conocieron y resulta que entablaron una amistad muy bonita con el grupo de alabanza, porque el Señor hace ese tipo de cosas. Los conectó por medio de la música porque Él es músico. Él toca todo. Y lo que no lo inventa, pero toca. No como otros que nomás tocan la puerta, pero Él sí toca todo. Y bueno, yo tenía también muchas ganas de traerlo a la iglesia. Es un hombre que tiene palabra de Dios y por eso está aquí. Él era amigo de Dimo y de Cristal, y digo era porque ahora es amigo de todos nosotros, no nada más de ellos. Y tuvimos el privilegio de tenerlo tocando en la boda de Gustavo y Vanessa. Él estuvo tocando el piano y fue realmente un tiempo de ministración muy, muy bonito. Así que para mí es un verdadero privilegio invitar al pastor Paul esta tarde para que comparta la palabra del Señor. Y bueno, pues bienvenido, pastor. Dios te bendiga. Amén. Qué bueno es estar aquí reunidos. Amén. Es mi privilegio estar con ustedes, de veras. Gracias por permitirme estar con ustedes. Gracias al pastor y de veras quiero mucho a Gustavo, lo admiro, lo bendigo y tienen una bendición de tener a Gustavo aquí con ustedes. Amén. Quisiera por favor que abriéramos nuestras Biblias en Juan 3:16. Le tomé foto porque pusieron Canufio y mi apellido es solo Nufio, pero ese es el correo electrónico de mi esposa. Por favor, solo yo le puedo escribir a ese correo. Amén. Juan 3:16, por favor. Amén. Ay, sí. Y este es un versículo que todos conocemos. ¿Cuántos han leído Juan 3:16? Amén. Todos lo conocemos, ¿verdad? Es un versículo muy importante para nosotros. Es una verdad absoluta. Entonces quiero que por favor lo leamos todos juntos, aunque ya se la sepan. Si quieren nos ponemos de pie, por favor. Juan 3:16 dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarle al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, esta tarde, y te pedimos que tú te muevas en nuestras vidas. Te pedimos que tu palabra cambie quién nosotros somos, nos transforme más para agradarte a ti, pero nos transforme más porque necesitamos más de ti. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y la iglesia dice amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Amén. También me acompaña un hermano mío de la iglesia, es el director de alabanza en nuestra iglesia, se llama Omar, y gracias por estar con nosotros. Amén. Quiero que por favor entendamos algo
sobre Juan 3:16. Este es un versículo muy importante. Y es muy importante porque es un versículo que muestra la intención del Padre. Muchos nos estamos enfocando en que Dios amó, pero tenemos que entender algo sobre el amor de Dios. Todo al quien Dios ama, ¿cuántos saben que Dios los ama? Amén. Amén. Todo al que Dios ama tiene que llevarlo a restaurarlo. El amor de Dios siempre lleva a restauración. Todos decimos nosotros, bueno, vamos a la iglesia porque Dios nos acepta como nosotros somos. Es muy cierto eso. Dios te acepta como tú eres, pero Dios te ama tanto que no te puede dejar igual. ¿Cuántos entendemos eso? Te ama tanto Dios que no te puede dejar igual. Y eso es lo que la palabra está diciendo. Este versículo habla del amor de Dios, del amor del Padre, pero que el amor que Él tiene hacia ti te llevó a restaurarte de regreso a Él. Dice la palabra que de tal manera Dios amó al mundo que Él envió, su amor lo envió a enviar a su Hijo para restauración por nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos que entender eso muy claro, que Dios, si Él te ama, te va a restaurar. Di conmigo, si Él me ama, me va a restaurar. No me va a dejar igual. Dile al que tienes al lado, no te va a dejar igual. Te amo, pero no te va a dejar igual. Amén. Y eso es lo que tenemos que entender, que Dios no nos va a dejar igual. Tenemos que entender eso. Su amor siempre nos lleva a la restauración. Por eso es que Dios también habla sobre la intención de corregir en nuestras vidas. Cuando Él habla de la disciplina, Él dice, al que yo amo, disciplino. O sea, que la disciplina no es para lastimarte. La disciplina no es para hacernos daños. La disciplina es para llevarnos a restauración, porque Él nos amó. Eso es lo que tenemos que entender. La disciplina es muy importante. ¿Sabes? Cuando yo estaba en high school, yo entré a una edad, como a la edad de 13 años, una edad bastante difícil tal vez. Y entré al high school y ahí empecé a hacer amigos, empecé a hacer amigas. Yo me moví de Estados Unidos, yo nací en Chicago. Y de Chicago me fui a vivir a Guatemala cuando mi papá tomó una iglesia. Le pidieron que él tomara la iglesia y él tomó la iglesia. Cambié mi vida y empecé a hacer amigos ahí con la gente. Empecé a tener amistades. Y me recuerdo que yo estaba en octavo. Antes de entrar a high school, una de mis amigas y varias amigas yo era algo gracioso, siempre trataba de hacer reír a la gente, siempre quería que la clase no sea aburrido, entonces siempre hacía un comentario y todos se reían. Las amigas me decían, ¿sabes qué, Paul? Nunca cambies. Y cuando me dijeron eso, yo lo tomé muy a pecho, yo lo recibí, dije, no voy a cambiar, si así les agrado, no voy a cambiar. Vino high school y empecé a hacer las mismas bromas, empecé a hablar de la misma manera, empecé a hablar de los mismos chistes. Y luego esas amigas me decían, pero ¿por qué no cambias? Sos tan inmaduro. Ya tenés que... pero si no me dijiste que cambiara, pues. Que no cambiara, me dijiste. Y me mantuve así. Y me di cuenta que muchas veces, mire, la vida no es de quedarse igual. Tenemos que ser transformados. Si queremos agradar más a Dios, tenemos que ser restaurados. Si yo lo quiero agradar más a Él cada día, tengo que irme a la restauración. La restauración es muy bíblico, la restauración es muy importante. Si yo quiero agradar a Dios, tengo que ser transformado, iglesia. Cuando yo me casé con mi esposa, obviamente, es bien curioso porque yo hacía ciertas cosas. Yo tengo 2 closets. El closet del armario, pero para mí el sofá era otro closet. ¿Cuántos
¿Cuántos son culpables igual que yo? Dejan su sofá, dejan su chumpa, decimos los guatemaltecos, dejamos nuestro abrigo en el sofá, ahí lo ponemos, etcétera, etcétera. Y me di cuenta que para yo seguir agradando a mi esposa, el que tenía que cambiar era yo. Mientras empezamos a madurar en el matrimonio, yo empecé a cambiar porque yo la quería agradar. Yo empecé a hacer las cosas porque yo la quería agradar. Y es lo mismo en el Señor. Para tú poder continuar agradándolo a Él, tú y yo tenemos que cambiar. Eso es lo que Dios promete. Porque te amo, te voy a llevar a la restauración. Porque te amo, te voy a llevar a la transformación. Porque te amo, te voy a amar a ser diferente. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos entienden, Señor? ¿Cuántos pueden decir eso conmigo? Señor, cámbiame porque te quiero agradar. ¿Pueden decir eso conmigo? Señor, cámbiame porque te quiero agradar. Amén. Ya que entendimos eso, quiero que por favor saltemos a Filipenses. Capítulo 1, versículo 6. Filipenses, la ciudad de Filipo era una iglesia que estaba pasando por mucha resistencia. Había mucho romano nacionalista, mucho romano que quería mantener su identidad como romano, su identidad adorando a otros dioses, su identidad haciendo las cosas como los romanos lo hacían. Y la iglesia de Filipo recibía mucha resistencia. Sin embargo, ellos seguían caminando y buscando del Señor. Pablo les escribió la carta de Filipo, y a una iglesia que estaba pasando por mucha resistencia, estaban pasando por mucha persecución, Pablo les escribe y les dice: quiero que entiendas que tú vas a ser restaurado. Quiero que entiendas que todo lo que tú has pasado, todo el dolor que hablaba nuestro hermano Gustavo, todo lo que hemos sufrido, tú vas a ser restaurado. Esa es la promesa que Dios nos hace. Si Dios te ama, te va a restaurar. Y eso es lo que empieza a hablar a los filipenses. Quiero que busquen capítulo 1, versículo 6. Y dice: estoy convencido de esto. Filipenses 1:6. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Digan conmigo: estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Quiero preguntarles: ¿Jesús ya vino por segunda vez? Todavía no ha venido por segunda vez. Va a venir por segunda vez, amén. Pero todavía no ha venido por segunda vez. Significa que Cristo todavía está trabajando en ti. Significa que Cristo todavía está trabajando en mí. Significa que si Él no ha venido por segunda vez, todavía yo estoy en un proceso. Todavía yo tengo que ser restaurado. Todavía hay situaciones que yo tengo que entregarle al Señor. ¿Por qué? Porque lo quiero agradar más. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, yo entiendo que la restauración, si Cristo me ama, si Dios me ama, tengo que ser restaurado. Y entiendo, si Cristo no ha venido todavía, como dicen Filipenses, yo tengo que ser restaurado. Y hoy lo que quiero hablar es tres cosas que tres verdades bíblicas acerca de la restauración. Yo quiero que no te acomodes en donde tú estás. Yo no quiero acomodarme en donde yo estoy. Este año cumplí yo 11 años de matrimonio con mi esposa, y yo quiero seguir cambiando. Primero, porque lo quiero agradar a Él. Segundo, porque quiero agradar a mi esposa. Tercero, porque yo quiero parar de sembrar incorrectamente en mi vida. Yo tengo que ser restaurado. Yo tengo que cambiar. Y yo quiero ser restaurado. Quiero ver mi restauración. Lo que yo tengo que entender primero, la primera verdad acerca de la restauración, es que solamente está en Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? La restauración solamente está en Cristo Jesús. Yo me ponía a pensar en eso porque algo que yo les enseño en mi iglesia a los muchachos, que la mayoría son muchachos, es que yo les digo:
no hay vida en la libertad, solamente hay vida en Jesús. Amén. Que tenemos que entender, porque siempre nosotros cantamos una canción, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, y cantamos esa canción. Pero yo no quiero que nuestro enfoque esté en la libertad, porque la libertad nos salva. ¿Qué le pasó al hijo perdido cuando tuvo toda su libertad? Él mismo se hundió, él mismo derrochó todos sus bienes. Pero cuando él regresó al Padre, la libertad lo llevó a regresar al Padre. Dios nos dio libertad para ya no decidir el pecado, sino decidir ir hacia Él. Él empezó a entender: mi vida, mi restauración solamente está en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Solamente en Cristo Jesús hay restauración, solamente en Él. Entonces, lo que a mí me causa es gozo, que ya no tengo que desperdiciar mi tiempo. Ya no tengo que desperdiciar mi tiempo. ¿Saben? Yo soy alguien que le encanta la pizza. ¿Cuántos les encanta la pizza aquí? Yo creo que la pizza es un regalo del Señor para todos nosotros. Amén. Y aquí en Chicago yo conozco mi pizzería. Conozco varias pizzerías, pero hay una que me mueve el corazón y me bendice. ¿Cuántos tienen un restaurante así que te mueve el corazón y te bendice? Tú estás teniendo un buen día, a ese restaurante vas para celebrar, ¿verdad? Entonces, yo tengo una pizzería donde yo siempre voy. Puedo ir a probar otras pizzerías, puedo ir a probar a otros lugares, pero no estoy seguro si va a estar buena. Hay un lugar donde yo siempre puedo ir y sé que ahí va a estar buenísima la pizza. Y si después del servicio se los puedo compartir. Pero yo quiero que entendamos que Cristo no te hace desperdiciar el tiempo. Él no te dice: ve a buscar donde hay restauración, ve a buscar qué te puede transformar. Él no te dice: ve a buscar donde hay vida y vida en abundancia. Él dice: yo soy el camino, la vida y la verdad. Yo soy el único que te puede salvar. Y Pedro entendió: ¿a quién más iré? Solo a mí pueden ir, dijo Jesús. Yo soy la vid verdadera. Eso es lo que más me encanta de la restauración. Tú y yo ya no tenemos que buscar otro lugar, ya no tenemos que buscar una persona. Tú y yo sabemos a quién ir. ¿Cuántos están aquí en esta iglesia reuniéndose, buscando la presencia de Jesús? Porque saben que solo ahí hay restauración. Solo en Él hay restauración. Esa es la primera verdad que yo quiero que entiendan sobre la restauración. No hay vida en libertad, hay vida en Jesús. No busques en otro lado. La segunda verdad que yo quiero que entendamos sobre la restauración es que todavía queda mucho que ver. A mí me encanta eso, todavía queda mucho que ver. Nosotros comenzamos nuestra iglesia en el 2014. Comenzamos, mi hermana Annie, que está aquí en Chicago, comenzamos con mi esposa, mi hijo Poli, que tenía 3 años, le hicimos Poli de cariño, y comenzamos, y yo, y así comenzamos. Nuestro primer servicio, habíamos hecho una gran invitación, hermanos, llegaron 80 y algo personas, yo estaba, qué bendición, dije. El segundo servicio llegaron 5. Hermanos, yo sentí el golpe, a mí me afectó mucho. Mi iglesia de Guatemala, de la cual yo vine, es una iglesia muy grande, y aquí tuve una iglesita y me tocaron servicios donde solo le predicaba a mi esposa y ni ella pasaba al frente después. O sea, qué miedo. Yo me quedaba pensando: Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Pero cuando yo entiendo que voy a ser restaurado, primero yo entiendo: hay mucho que yo todavía voy a ver. Amén. Hay mucho que yo voy a todavía ver. Si Dios no ha venido, todavía estoy cambiando. Entonces todavía voy a recibir restauración. Así es.
Si Dios no ha venido todavía, yo lo voy a esperar con ansias, con ganas lo voy a esperar, pero no voy a parar, no me voy a quedar cómodo en donde estoy. Yo voy a seguir buscando que el Señor haga su voluntad en esta iglesia. Si mi iglesia va a estar pequeña, si mi iglesia va a estar grande, pero yo sé que Dios va a hacer algo con nosotros. Si en mi vida hay sanidad o no hay sanidad, Dios sigue siendo mi sanador. ¿Aló? Y yo sé que algo voy a ver. Esas palabras se las quité a mi papá cuando mi mamá tuvo cáncer. Mi papá le dijo a mi mamá: aunque seas sana o no sanes, Dios sigue siendo nuestro sanador. ¿Qué significa? Que yo estoy agarrado de la mano de Dios. Algo me va a hacer ver, algo voy a ser restaurado, algo voy a empezar a ver en esta vida, porque el Señor está con nosotros. Él restaura todas las cosas. Si tu matrimonio está en tiempos difíciles, lo primero que tú tienes que entender y empezar es que todavía no lo he visto todo. En Jesús hay vida para mi matrimonio. En Jesús hay vida para mis hijos. En Jesús hay vida para nuestra iglesia. En Jesús hay vida para la ciudad de Chicago. En Jesús. No, ¿cómo lo digo? No te acostumbres. ¿Aló? No te acostumbres. Busca lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Yo algo le dije a mi esposa que se puede ofender, pero a mi esposa yo le dije hace 3, 4 años, le dije: yo no quiero que nuestro matrimonio se quede mediocre, se quede en el mismo nivel. Quiero que nuestro matrimonio siempre crezca y siempre madura y siempre tenga más del Señor, porque yo estoy seguro que el Señor me va a restaurar. ¿Cuánto dicen amén a eso? Acuérdense que esto fue la iglesia de en Filipenses. La iglesia donde estaba recibiendo mucho dolor, recibiendo mucha resistencia, recibiendo mucha persecución. Pablo les escribió, le dice: mira, primero que quiero que sepas, tú le perteneces a Jesús, va a haber restauración para ti. Segundo, no te acostumbres, que hay mucho que tú vas a ver en Cristo Jesús. No te quedes callado, no te quedes solamente en el mismo ciclo. Busca lo que el Señor quiere hacer en tu vida. No estoy hablando únicamente de las cosas materiales, sino que estoy hablando qué es lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Y tercero, cuando hablamos de restauración, tenemos que entender que Dios siempre restaura al 100%. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Al 100%. Dios nunca te deja a medias. ¿Aló? Dios nunca te deja a medias. Mi mamá, ella tuvo cáncer y peleamos el cáncer, pasó su quimioterapia, pasó su radioterapia. Y el cáncer de mi mamá, por todo lo que pasó, todo el tratamiento que pasó, la dejó muy débil de sus piernas, muy débil de sus defensas, sus huesos quedaron un poquito como porosos. Y ahora ella tiene 6 screws, 6 tornillos en su espalda, y ella camina con muletas, le decimos nosotros. Muletas, ¿verdad? Y ella camina con muletas. Y yo siempre que predico que Dios restaura al 100%, siempre puedo confiar que en esta vida o en la próxima, ella un día va a correr más rápido que todos los que están acá. Amén. Porque Dios siempre restaura al 100%. Nunca te deja medias. ¿Se recuerdan la historia del hijo pródigo? Cuando el hijo pródigo ya estaba trabajando cuidando cerdos, y dice la palabra que él empezó a desear la comida de cerdos, ¿verdad? Él empezó, yo en mi mente como buen hispano, yo hubiera pensado: bueno, mejor cocino a este cerdo y lo hago un buen carne asada, yo no sé qué se hace con usted. Pero él empezó a desear la comida del cerdo. Y dice la palabra, voy a empezar a regresar a mi padre y le voy a pedir que por lo menos sea yo un siervo.
jornalero, dice la palabra. Y él empieza a regresar, él empieza a ensayar su pedir perdón. Y cuando llega al padre, le dice al padre: mira, padre, si por lo menos puedo ser un siervo, pero déjame regresar a tu casa. Yo quiero que entendamos que muchas veces tu visión de ser restaurado simplemente es en algo humano por tu capacidad. Nunca pensamos que Dios te puede restaurar al 100%. Siempre pensamos que por lo menos puedo hacer esto, por lo menos puedo hacer lo otro. Si Dios me llamó a predicar, por lo menos voy a poder hacer esto, hacer lo otro. Y la palabra dice que cuando el hijo pródigo le habló de eso a su padre, la palabra dice que el padre como que ni le puso atención, ni pensó dos veces. ¿Será que lo dejo como siervo? Me había desobedecido, sino que de una vez dijo: tráiganle anillo nuevo, traigan sandalias, traigan ropa nueva, porque mi hijo ha regresado. O sea, lo que yo quiero darles a entender es que cuando Dios restaura, Dios no te deja a medias, Dios restaura al 100%. Hermanos, yo quiero que hoy seamos llenos de esperanza. Que Dios está restaurando a su iglesia, que Dios está restaurando a su pueblo. No hay razón de por qué, como la iglesia de Filipo, en tiempos de resistencia o en tiempos de persecución, no hay razón de por qué tú y yo nos debemos de quedar igual, nos debemos de quedar con la misma mentalidad. Hoy que el Señor levante nuestra mirada y haga nuestra visión más grande. Hay restauración en Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quiero que entienda, para tu matrimonio hay restauración, para tus hijos hay restauración. Pero quiero que entienda, cuando Juan 3:16 dice: yo los voy a restaurar, lo primero al cual Dios restaura no es a algo terrenal. Lo primero siempre es a Jesús. ¿Aló? Lo primero es a Jesús. Ahorita, hace unos, antes de marzo, bueno, desde diciembre hasta como tal vez mayo, creo yo, nuestra iglesia pasó un tiempo muy difícil porque estábamos buscando un templo. Gracias a Dios, Gustavo y su esposa pudieron visitar ahí unos días. Y vieron que ese templo estaba en pedazos ya, la verdad. Pero amábamos nosotros ese templo, lo amamos porque ahí es donde empezamos a crecer. La iglesia coreana que le pertenecía a ese templo puso en venta ese templo y no nos dijeron nada. Nos enteramos por alguien del parqueo, empezamos a buscar. Yo empecé con una duda muy, muy fea en mi corazón. Empecé, ¿será que el Señor me amó? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué no nos regalaron el templo? Yo lo hubiera arreglado lo más que podía. ¿Por qué pasó esto? Y yo empecé a llamar a mi papá casi semanal, casi cada 2 días. Papá, es que no encuentro templo. Papá, es que no es justo. Papá, es que ¿cómo es que esto me está pasando? Papá, ¿cómo nos dejaron tirado esa iglesia? ¿Por qué nos permiten? Y empecé a dudar con todo lo que yo podía razonar, por todo lo que yo estaba tratando de razonar. Empecé a dudar la mano de Dios hasta sobre mi vida. Y mi papá me contestó algo muy interesante y me contestó: por estar buscando algo material, algo temporal, algo tan terrenal, que sí es importante, pero hasta estás llegando a dudar del llamamiento que Dios te dio en tu vida. No levanten sus manos, pero ¿cuántos les ha pasado eso? Donde tú estás buscando ese nuevo trabajo, tú estás buscando esa casa grande, tú estás buscando algo. Y miren, hay restauración en Jesús, pero lo primero al cual Dios restaura no es a algo terrenal, es a Jesús primero.
A mí me encanta la historia del hombre que lo bajaron por el techo, era paralítico, lo bajaron a los pies de Jesús, y lo primero que Jesús hace es: hijo, tus pecados quedan limpios. Señor, yo no vine por pecados limpios, yo vine por que me sanaras de mi parálisis. Yo no vine para que me... Y no entendía el orden, que lo primero que Dios quiere restaurar tu vida y mi vida es que sea restaurado a Él, no lo terrenal primero. No lo físico primero. La tierra, la vida en la tierra simplemente es una pequeña parte de toda la eternidad junto a Cristo. Dios no te ha olvidado. Dios le importa tu vida acá, pero lo que más le importa es tu relación con Él. No nos podemos olvidar que la restauración para la iglesia de Filipo, sí, va a haber algo terrenal, pero lo primero es que ellos tenían que conocer al Padre. Jesús, Juan 3:16 dice: de tal manera Dios amó al mundo, los amó, pero envió a su Hijo para que nadie perecería, para que todos conozcan quién es el único que salva. Es Dios. Cuando yo entendí eso, que lo que Dios quiere restaurar primero es mi relación con Él, empecé a ver, el Señor me puso algo en mi corazón muy, muy especial, creo yo. Que en Israel estuvo en esclavitud bajo Egipto. Todos sabemos eso, ¿verdad? Después de Egipto, Israel estuvo en el desierto. Después del desierto, Israel entró a la tierra prometida. En Egipto, Dios dijo de Israel: voy a mandar plagas, y que ustedes me vean quién es su Dios, para que mi gente me conozca. Dios mandó plagas donde solo afectaba al pueblo de Egipto. Es increíble. Dice que venían la plaga, por ejemplo, de las moscas. Y dice que las moscas no entraban a la casa de los israelitas, sino que se iban solamente con los egipcios. Hermanos, ¿cuántos quisieran que eso pasara hoy en día, verdad? Ya que es verano, yo no quiero moscas en mi casa. Que se vayan a la casa del vecino que se portó mal, no sé. Pero dice la palabra: para que ellos me conozcan. De repente viene y en el desierto dice la palabra que Dios los guiaba por nube por día y por columna de fuego por noche. Hermanos, qué increíble eso. ¿Cuántos si eso pasara hoy en día, cuántos ya se hubieran tomado un selfie con esa columna de fuego? ¿Verdad? ¿Hay una columna de fuego? Ahí está, ponete. Qué increíble. Dice la palabra que en el desierto, el tabernáculo de Moisés, donde estaba el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, estaba en el centro del campamento. O sea que todas las carpas estaban alrededor. Solo tenían que sacar su cabecita y ahí estaba. Ahí estaba la presencia de Dios. Y después dice la palabra que los entró a la tierra prometida. Y cuando entraron a la tierra prometida, había tanta lucha, había otros ejércitos, habían gigantes. Pero dice la palabra que yo voy a pelear su batalla. Dios le dice a Josué: quiero que seas fuerte y valiente, porque yo voy a pelear por ti. Y me doy cuenta que todos nosotros pasamos tiempos difíciles. Me doy cuenta que todos nosotros pasamos por necesidad de ser restaurados. Me doy cuenta que la vida nos ha hecho algo, nos ha enseñado cosas que no vienen de parte de Dios, y yo tengo que ser restaurado. Pero me doy cuenta, lo primero que Dios quiere restaurar es que yo lo conozca. Dice la palabra que los israelitas, en medio de las plagas, no era para ver el milagro, era para ver quién Dios era y cómo Él cubría a sus hijos.
En medio del desierto no era para ver lo increíble y cómo Dios proveía y ver la nube y ver la columna de fuego. Era para que ellos conocieran al Dios que provee, al Dios que guarda, al Dios que cuida. Y cuando entraron a la tierra prometida, era para ver cómo es que Dios peleaba sus batallas. Y me doy cuenta de esto. El proceso que tú y yo pasamos, el proceso que la iglesia en Filipenses pasa, la resistencia y la persecución que ellos están pasando, lo primero que Dios quiere que tú y yo nos demos cuenta es que tú regreses a conocerlo en medio de eso. Yo no sé si ustedes han pasado esto como yo, donde empezamos un proceso difícil. Yo pasé el cáncer en mi mamá. Yo ya estaba pensando, Señor, ¿cuándo va a parar ese cáncer? Empezamos el proceso de la iglesia y mi enfoque estaba, ¿cuándo va a terminar el proceso? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo termina? Mi enfoque está en el proceso, y el proceso no es lo que importa. Lo que importa es si tu fe en medio del proceso, si tus ojos están puestos en Dios en medio del proceso, y qué tanto tú más puedes conocer a Dios en medio de ese tiempo difícil. A mis muchachos, estoy queriendo que no aprendan a cantar únicamente, conozcan al que están cantando. Que no aprendan a saber la Biblia como que fuera un libro, sino que conozcan del que están leyendo. Que no entren a crecer decimos, cholita, ¿no? Nuestra cabeza. Sino que entren al conocer realmente quién Dios es. Eso es lo primero que Dios nos está restaurando. Nos está restaurando primordialmente a Él. Cuando estamos restaurados a Él, ya el proceso no nos va a asustar. Simplemente vamos a conocer un poco más a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo recuerdo cuando mi esposa me estaba enamorando a mí. Mentiras, yo estaba enamorando a mi esposa. Yo me la acerqué, yo busqué saber algo, yo busqué saber de ella. Le pregunté a su hermano, mira, y ¿cómo se llama? Se llama Katy. ¿Qué le gusta comer? Le gusta comer esto. ¿Qué dulce le gusta para llevarle un dulcito? Pero fue algo totalmente diferente cuando yo la conocí a ella. Ya no la conocía a través de alguien más. Yo la conocí a ella. Ahí fue donde nuestra relación de verdad empezó. Hoy quiero que nos miremos nosotros mismos. ¿Qué quiere restaurar Dios en nuestras vidas? ¿Quiere restaurar que tengas dinero en el banco? Yo creo que a Dios le importa. ¿Quiere restaurar salud? Yo creo que a Dios le importa. ¿Quiere restaurar un buen matrimonio? Yo sé que a Dios le importa. Pero primero, quiere restaurar tu relación con Él. Que tú veas quién ha estado ahí. Que tú veas quién puede salvar. Que tú sepas quién tiene palabras de vida. Que tú sepas quién es el Dios que mi hermano yo sé que predica. Que tú sepas quién es el Dios que realmente hoy le estamos cantando. Que tú sepas y lo conozcas por nombre. Eso es lo primero que Dios restaura. Que tú sepas eso. Que tú sepas quién ha estado contigo y quién está contigo y quién va a estar contigo. ¿Quién ha estado en tu matrimonio? ¿Quién va a estar en tu matrimonio? ¿Y quién puede salvar adentro de tu matrimonio? Una vez mi hijo se cayó en la tina y se abrió la ceja. Hermanos, yo me sentía tan débil. Yo me sentía tan pobre.
tan incapaz. Y ahora entiendo por qué durante muchos momentos Dios me llevó a través de tantas cosas que me hacían inseguro. Me llevó a yo ser inseguro, porque el único que realmente puede salvar es Él. Yo siempre confiaba en mí. Antes tenía el pelo súper largo. Mentiras, pero antes tenía el pelo y confiaba en lo que yo podía hacer. Confiaba en mi habilidad. Y Dios me llevó ahí a través de inseguridad. Y yo lo interpretaba: Señor, ¿por qué me estás dejando así? Y entendí, no, el Señor no me está dejando. Él quiere que yo lo conozca más. Él quiere que yo vea quién es el que salva, y yo no soy el que salva en esta situación. Él quiere que yo ore correctamente, y yo voy a orar. Ahora quiero verte a ti en medio de cualquier cosa que estás pasando, y que podamos responder igual que mi papá le respondió a mi mamá cuando tuvo cáncer: si Dios sana, Dios es sanador, y si Él no sana, Dios sigue siendo sanador. No dependemos de las cosas aquí terrenales, dependemos solamente de nuestro Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Les pregunto, ¿cuántos necesitan regresar a Él? ¿Cuántos necesitan regresar a ver realmente quién ha estado en control? ¿Cuántos necesitan realmente ver quién es al que le estamos cantando? ¿Cuántos necesitan realmente regresar? Y miren, no vamos a parar de orar por sanidad y por todo eso, pero vamos a fortalecernos en Él. Él es el que salva. Él es el que tiene la vida. Él es el camino, la vida y la verdad. Él es el camino, la vida y la verdad. ¿Cuántos dicen amén con eso? Quiero invitar a los hermanos ahí en su lugar a ponerse de pie, por favor. Y si tengo el privilegio de poder ministrar algo, me encantaría. Quisiera esta tarde que tú ores por la persona que tú tienes al lado. Quiero que tú ores: Señor, mi vida no depende del pan diario. Eso lo dijo Jesús. Mi vida depende de mi relación contigo. Cuando yo estoy muy estorbado y muy estresado, yo me pregunto: ¿cómo está mi relación con Dios? Es lo primero que Dios quiere restaurar. Cuando estoy impaciente, no sé si en esta iglesia hay gente impaciente. En esta iglesia hay mucha gente impaciente. ¿Cuántos hay impacientes aquí? Cuando estoy muy impaciente, no miro nada suceder, me pregunto: ¿cómo está mi relación con Dios? Cuando las cosas me empiezan a asustar. Ayer yo pasé un mini ataque, yo creo, en mi mente, en mi corazón, en la noche. Y en vez de ver dónde está mi salida, gracias a Dios, un amigo me amó y me escribió y me dijo: no, estamos buscando al Señor. Yo fortalezco más mi relación. Y uno dice: pastor, pero tu relación con Dios no es sanidad, tu relación con Dios no es restauración, tu relación con Dios. Hermano, yo les pregunto ahora: ¿a cuántos Dios los ha dejado tirados? ¿Se recuerdan a cuántos Dios nos ha dejado tirados? A ninguno de nosotros. Dios dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sabes lo que eso significa? Dios le está diciendo: confía en mí. Yo soy el Dios de Abraham. Mira cómo le fui fiel. Yo soy el Dios de Isaac. Conóceme, confía en mí. Mira cómo yo le fui fiel a Isaac. Yo soy el Dios de Jacob. Conóceme, entra en relación conmigo. Yo les fui fiel a ellos. Y de la misma manera yo voy a ser fiel a mí. Ven a mí. Hay problemas, luchas en su matrimonio. Restauren su relación con Dios. Señor, te necesito. Hay luchas con tus hijos. Restauren su relación con Jesús. Él es el camino, la vida y la verdad. Había problemas en Filipenses.
Restaura su relación. Dios lo primero que Él hace es te restaura a Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por un momento, ora por la persona que tienes al lado. Si es tu esposo, tu esposa, aún mejor. Pero quiero que lo bendigas. Señor, te pido que tú te muevas en su vida. Amén. Ahora oremos un ratito por la persona que tenemos al lado. Dile, Señor, restaura la persona que tenemos al lado. Restaura la relación con la persona que tenemos al lado. Restáuranos, Señor. Hoy lo que queremos es conocerte más. Solo hay vida en ti. Tú eres el camino, la vida y la verdad. Hoy te pedimos, restáuranos, restauranos. ¿Cómo podemos orar eso? Dile al Señor, restáuranos, restáuranos. Señor, restaura. Podemos levantar nuestras manos y decir al Señor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Solo Cristo. Ahora dile al Señor, mi deleite, mi deleite. Come on, dile al Señor. Gracias porque tú nos amaste primero, porque tú has tomado el primer paso hacia nosotros. Tú sabes que lo que más necesitamos en esta vida es a ti, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu verdad, Señor. Restáuranos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y la iglesia dice, le damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Yo lo recojo, hermano. Ay, gracias, hermano.
Gracias. Está ungido. Está ungido. Muy bien, damos gracias a Dios por el mensaje del día de hoy. ¿Cuántos se gozaron? Pero sobre todo, ¿cuántos fueron bendecidos el día de hoy con el mensaje del pastor Paul esta tarde? Creo que es un mensaje bastante oportuno, bastante pertinente para la iglesia el día de hoy. Así que creo verdaderamente que fue el Señor que lo trajo en el tiempo correcto. Yo tenía ganas de invitarlo desde hace tiempo, pero creo que el Señor lo trajo en el momento más necesario para la iglesia. Por lo menos es mi percepción como pastor. Yo fui bendecido. Yo espero que usted también haya sido bendecido, bendecida. Y si es así, pues entonces le damos gloria a Dios. Muchísimas gracias, pastor. Gracias, mijo, por venir también, por acompañar al pastor. Son bienvenidos siempre. Esta es su casa. Muy bien. Y vamos ahora a levantar las ofrendas.